Eh, Diana, tenías ahí una consulta. Dinos. Sí, sí, precisamente continuando con el desarrollo de la pregunta de Carlos, tu exposición. Claro, es un tema para pensarlo desde diferentes disciplinas, ¿no? Es un tema fuerte, es un tema que es humano. Entonces, bueno, mi pregunta tiene mucho que ver, parafraseo a Eric Sadin, eh, es una preocupación más allá de lo que se está viendo, ¿no? Que sí, que va a reemplazar al ser humano en todas sus actividades, la inteligencia artificial, o más bien nos va a ayudar en todo. Entonces, Sabin va por otro lado, él no piensa que la inteligencia artificial va a, a destruir al género humano, ¿no? Pero él piensa algo que a mí me preocupa, incluso más. Es como, él lo llama a la inteligencia artificial como el nuevo ídolo del tiempo, ¿no? Como en su momento pudo haber sido la televisión, cuando apenas inició el Internet y tantas cosas. En este momento ese nuevo ídolo del tiempo es la inteligencia artificial. Y bueno, él lo dice con un tono para la duda, para invitar a la reflexión de los seres humanos, ¿no? A diferencia del historiador Harari, Sadin, como lo decía, él no cree que la inteligencia artificial hará desaparecer al ser humano, pero lo que es peor, sí afectará a la civilización a nivel antropológico, ¿no? Entonces ya esto es de otro nivel. Entonces la revolución de la IA no radica tanto en la construcción de una economía de la comodidad, ¿no? Sino en la forma que pone en juego la autonomía de lo humano. Parafraseando Sadin, otra vez, las tecnologías digitales nos hacen sentir que el modo de ser humanos es anacrónico para evitar en la era digital. Las capacidades humanas resultan insuficientes para tomar las mejores decisiones, a diferencia de la inteligencia artificial. No es la raza humana la que está en peligro como tal, sino la figura humana, en tanto dotada de la facultad de juzgar, de pensar, de actuar libremente y en conciencia, de razonar entre lo que va mejor, lo que va peor, de tener esa conciencia, ese poder de razonamiento. Pues en efecto, lo que irá poco a poco siendo separado de nosotros es nuestro poder de decisión, ¿no? Y ahí pues pienso que sí sería un problema grave que no seamos los seres humanos en nuestra totalidad, con todas nuestras complejidades, quienes tomamos las decisiones, ¿no? Para ser reemplazados por sistemas supuestamente omniscientes y más aptos para decidir el curso de lo perfecto, de lo mejor, de lo correcto en las cosas para los mundos. ¿Qué opinas eh, Bueno, ahí, de esta opción? ¿qué es lo qué es lo que sucede? Claro, la raza humana, los seres humanos, no nos vamos a extinguir por las máquinas. Eso es lo que nos cuentan las películas Así de es. ciencia ficción, ¿no es cierto? Que va a venir una supercomputadora o un super cyborg, ni siquiera cyborg, Terminator. exactamente, el Terminator, ¿no es cierto? Pero los que nos vamos a matar entre nosotros somos los seres humanos, y eso ha pasado siempre, ¿no es cierto? Durante toda la humanidad. Pero lo importante ahí es que la inteligencia artificial generativa y las diferentes inteligencias artificiales y sus gradaciones, lo que nos ayudan es a mejor procesamiento para toma de decisiones, pero esas inteligencias artificiales, si bien podemos trabajar el machine learning, sistemas inteligentes y demás, pero no tienen la experiencia sentimental que tenemos nosotros y la experiencia Por emocional que tenemos supuesto. Que no nosotros. son conscientes. Exactamente, porque al no haber conciencia ni autoconciencia, no hay realmente una decisión razonada. Y un poder de juzgar
si está correcto o no. Y puede juzgar, pero no va a juzgar dentro de las condiciones precisas que necesitaríamos nosotros. Un caso para tenerlo en cuenta. En la novela de Ratones y Hombres, que es una belleza de novela, al final, el hermano le termina matando al fortachón. Es una brutalidad, pero es que tiene que hacerlo. Es la decisión que debe tomar el hermano, primero para que no sufra en este mundo, su hermano tiene un retraso mental, y además es, si él sigue viviendo, los van a coger a todos. Entonces es una decisión del mal menor. O sea, esa brutalidad, una máquina no la haría, porque no evaluaría esas necesidades o esos requerimientos. Además, ahí viene una duda ética, una duda moral, qué es lo que pasaría si nos escogen a todos. Es decir, todas esas condiciones las evaluaría la inteligencia artificial. Pero el momento de decidir quién lo hace y con qué carga emocional lo hace, eso no lo tendría una inteligencia artificial y de esa manera no podría decidir. Pero ahí dependería de qué protocolo tenga programado. Exactamente, porque hay inteligencia Al no ser artificial. consciente, no puede pensar y emitir un juicio por sí sola, Exacto. sino que se remita Porque no estaría al protocolo no estaría en que condición, le exactamente, no, programaron. no aplicable. O lo que te dice esta pregunta no te entiendo, repítela o hazla nuevamente. Entonces nosotros como seres humanos podemos no entender la pregunta formal, pero entendemos la intención. Ya, correcto, pero entonces es más grave y más peligroso aún porque la inteligencia artificial ha avanzado, bueno, demasiado y ya hay robots que tienen su tono de voz, la pregunta estructurada o el discurso estructurado para generar ciertas emociones. Entonces, atrás de esas ciertas emociones que ese aparato, esa máquina, ese robot va a generar, hay algunas personas que están manipulando eso, ¿no? Entonces, sí, generan emociones, son ya generadores de emociones, muchos robots con inteligencia Es la artificial. capacidad de generar simulación. Sí, En con tonos de la voz, programación te simulan la con comunicación. el discurso para generar ciertas emociones. Pero te generan en el otro, en quien está Sí, recibiendo no el es que la mensaje. máquina está Pero no es que, sintiendo. claro, no hay sentimientos desde la inteligencia Ajá. o desde la O máquina. sea, no es que la máquina se enamora de ti Una y te máquina, habla bonito. exactamente, ese es un buen ejemplo. En Her, Exacto, en la película G. el personaje se enamora del sistema operativo. El sistema operativo no se enamora de nadie. Pero exactamente, el sistema operativo no se enamora de nadie, pero el otro, el que está sintiendo Exactamente, esa el ser emoción humano. del robot, de la máquina, cargado de todo un chip de emociones. Por eso es que somos humanos. Es que Entonces, Exacto, eso debes de entender que el otro es el producto. Es el ¿no? producto. Pero Y el objetivo es existe. que se enamore para que compres el sistema operativo que te va a enamorar. O sea, aquí la intención es crear una simulación perfecta de mujer en la computadora o del hombre en la Exactamente. computadora. Sí, Sí, entonces, pues sí, ¿no? Aquí cabe insistir en esta preocupación de que lo humano a nivel antropológico está como en un grave peligro, porque vamos a perder, nos vamos a enamorar, esa es como la tú dices, consecuencia. y vamos a perder ese poder de razonar, de sentir, de juzgar, claro, lo ¿no? que sucede ahí es que esos condicionamientos van a producirse o esas realidades van a producirse en cierto tipo de seres humanos con ciertos tipos de carencias.
¿No es cierto? Entonces, por más tecnología que nosotros usemos, si nosotros somos queridos por nuestra pareja física, no necesitamos del sistema No nos operativo. vamos a enamorar del robot. Exactamente, o lo vamos a tener para ayudar mejor a esta otra relación, ¿no es Mm. cierto? Eh, eh, las tecnologías lo que nos ayudan es a mejorar ciertas capacidades que tenemos atrofiadas, ¿no es cierto? Entonces, la tecnología óptica me ayuda a mí para poder ver mejor de lejos y de cerca. Ya tengo presbicia y necesito los lentes. Mm. Pero no por eso es que yo diga, amo a mis lentes. No, no es cierto. Amo la computadora. Sí, me ayuda muchísimo, pero de ahí a que yo tenga, podemos tener esos extremos de que hay personas que lo hacen, se casan con la muñeca inflable, se casan con el robot, ¿no es cierto? Entonces, pero no somos todos los seres humanos. Que hay extremos, sí, claro, hay muchos extremos, pero de ahí que eso sea generalizado a todo el género humano, es, es pensar que si yo prendo la luz, el mundo se va a acabar. Necesito prender un foco para poder ver algo, ¿no es cierto? Entonces, Correcto. En este caso, pues, bueno, lo vamos a hablar más adelante, tal vez con más profundidad, pero todo lo que estamos diciendo, algunos lo van a hacer. La persona que tiene ciertas capacidades mayores o tiene una seguridad más que suficiente, probablemente no lo hace y escoge. Pero ¿quién decide todo eso? ¿No? Entonces estamos en un mundo totalmente globalizado, donde todo este tema de la inteligencia artificial tiene que tener un rector global a nivel legal internacional. Bueno, eso es un punto, ¿no? sí, es Para, necesario porque necesitamos saber hasta dónde llega, cómo se reparte, cómo se comparte, cuáles son las necesidades. Es sí, decir, es un recurso, es una herramienta que está al servicio y necesitamos saber cómo nos beneficiamos. sí, sí, para no generar caos, para que realmente sea algo eh, bueno. Claro, pero como está hecho por los hombres, por los seres humanos, y los seres humanos somos las personas más codiciosas, eso, por más organismos reguladores que existan, siempre va a haber alguien o algunas personas que quieran monopolizarlo. Lo Por mismo pasó supuesto. con Internet, se creó el ICANN y no sirve mucho. Tim Berners-Lee dijo, para esto no creé yo el navegador y no ayudé a crear Internet como lo conocemos ahora, tal como Ujú. está. Entonces, pero son necesidades que hay que tenerlas. Em, Pablo, hemos mencionado aquí un tema importante sobre los efectos que está teniendo la tecnología y actualmente la inteligencia artificial en la sociedad. Hay vertientes de la comunicación que son muy críticas y explícitas en relación, porque básicamente lo que plantean es que la tecnología, al punto que se ha desarrollado, nos ha llevado a un punto en el que nos está deshumanizando, nos está aislando y está fragmentando a la sociedad como tal. De hecho, esta no es la misma sociedad que tenemos en comparación a la sociedad de los 80, de los 90, que tenía una influencia directa de los medios masivos, que eran medios de comunicación que centralizaban el mensaje. Hoy prácticamente vivimos la era de la descentralización con los medios digitales. Y eso se ve en el comportamiento, es decir, hay casos explícitos, ¿no? De seres humanos que nacen prácticamente con el teléfono a la mano, ¿no? Y eso tiene repercusiones ya en el nivel de aprendizaje que ellos tienen en las escuelas, ¿no? Correcto. Se sabe, ¿no? Los psicólogos ahora alertan con más precisión y más datos a la mano de que la memoria de los jóvenes está devastada por el uso de los teléfonos a temprana edad. No son casos aislados, son casos que están ya afectando a grupos enteros de la sociedad. Y Ujú. eso nos está llevando, creo, a una sociedad más vulnerable al engaño, ¿no? Eso puede bien ser aprovechado
por las élites, por los grupos políticos para manipular más fácilmente a la sociedad. Esa, digamos, es la versión que tienen las teorías críticas, ¿no?, de la comunicación, que nos alertan y nos siguen alertando. ¿Qué opinas tú al respecto? Ahí yo difiero, o sea, hay un cierto grado de razón al hacer el diagnóstico. Las teorías críticas se quedan en el diagnóstico y y en la parte de eso es malo. Pero el momento en que utilizamos eso mismo para otros espacios y para generar otras temáticas, para generar otros contenidos, eso se puede hacer. Yo trabajo mucho todo lo que son narrativas transmedia y aquí en América Latina se trabaja el transmedia utilizando todo lo que hacen los medios tradicionales, lo que hacen los medios digitales, lo que les funciona a las redes sociales, a las campañas políticas y demás. Pero ¿desde qué perspectiva? Desde la no ficción que tiene relación con temáticas sociales. Es decir, la misma estructura de lo que utiliza Harry Potter o Star Wars, pero puesto a una temática de trata de mujeres, sobre desaparecidos, sobre narcotráfico, sobre delincuencia. O sea, es una lógica de vamos a trabajar un tema entre periodístico, documental y artístico y lo hacemos con el mismo espectáculo que fuera una película. ¿Por qué? Porque la gente ha cambiado completamente sus hábitos y entonces de esa La manera forma de aprender. necesitamos entrar con otros guiños para que la gente se sensibilice, para que la gente se interese, para que la gente juegue. Entonces, es muy sencillo para la mayoría de las teorías críticas decir, eso nos idiotiza, eso nos manipula, eso nos está creando. Entonces, bueno, entonces acabemos con todo eso y volvamos al mimeógrafo, porque el mimeógrafo era el inicio de la forma de la comunicación popular y alternativa en los 80s. Ya, claro, sí, de acuerdo. Sí, es que hay todos estos elementos en juego, esto se está discutiendo, pero las teorías críticas tienen sus datos científicamente Sí, comprobados, ¿no? sí, 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 No sí. nos vayamos muy lejos para acotar un poco lo que decía Carlos, los niños de la pandemia. Los niños de la pandemia vieron esto o algo parecido a eso por 3 años seguidos de su vida. Esos niños científicamente comprobados, y nosotros podemos verlos tal vez en un sobrino, en familiares, vecinos, esos niños no saben hablar, no saben socializar, su poder de razonamiento les afecta muchísimo a nivel académico. Aprender matemáticas para esos niños ahora es un reto. Los padres tienen desafíos mucho más grandes, cursos aparte para los maestros. Es decir, sí ha habido una, un sacudón muy fuerte con este efecto, ¿no? Eh, las juventudes, los niños fueron muy afectados, los adultos por supuesto también, pero teníamos otras posibilidades. Sí, literalmente hay datos que son alarmantes. Los niños de la pandemia empiezan a hablar a los 6 años. Claro, lo que sucede ahí, lo que sucedió ahí, sí, fue un retroceso brutal, que todos nos confinamos, pero fue utilizar todas las mismas tecnologías para todo. Y ese fue un error gravísimo. Es como que yo quisiera utilizar el tenedor para todo. Puedo tomar la sopa con el tenedor. No, no es cierto. Me voy a demorar mucho. O sea, tal vez sí, pero me voy a demorar demasiado. Y claro, me va a crear un problema. Tal vez odie más la sopa. No es cierto. Entonces, pero es eso. Lo que sucedió ahí fue que masificamos ciertas tecnologías para hacerlo todo. Ese momento salieron un montón de plataformas diferenciadas y todos nos pegamos a solo una. Entonces, claro, el error fue
no saber distinguirlas. Tomamos lo primero que se asomó y nos fuimos con eso. Y eso ha pasado en todo. Eso pasa en las elecciones políticas, ¿no es cierto? Es el primero que asoma y nos dice cualquier cosa y la gente se aficiona. Pero es eso. Entonces, sí, esos son los elementos que han perjudicado a la niñez, han perjudicado a la juventud. Pero es que también el momento en que, por ejemplo, hemos perdido la caligrafía, ¿no es cierto? ¿Quién de ahora tiene una letra bonita? Entonces echémosle la culpa a las primeras máquinas de escribir, a los teclados, ¿no es cierto? ¿Quién sabe trabajar? ¿Quién tiene ahora taquigrafía? La taquigrafía, me acuerdo que también decían, daña la letra. Entonces, muchas de las secretarias que sabían taquigrafía tienen una letra fea, porque como hacen esos garabatos, miren, son esos tipos de tecnologías, es que no es para todos. Entonces, el momento en que masificamos todo, se daña todo, claro, obviamente. Y las tecnologías tienen que ir acorde a los usuarios, a las necesidades, a las potencialidades. Yo tenía un iPad y tenía un montón de aplicaciones. Esas aplicaciones no me servían para nada, porque yo me bajaba uno de guitarra. Yo no sé tocar guitarra, soy pésimo para la música. Entonces, el iPad o la tableta que yo tengo es exclusivamente para libros. Pero claro, ya soy viejo. A los niños, lo que sucede ahí también es que no hubo un desarrollo acorde de contenidos para sus niveles de aprendizaje. Y las escuelas y las instituciones educativas nos quedaron debiendo ahí. Entonces, claro, no desarrollaron ciertas aptitudes y no desarrollaron ciertas cosas que ahora podemos ver que tienen otras aptitudes. Yo a mi hija la veo que se pasa metida en Roblox. Ya, quita eso. Uno empieza a ver, no, tiene otras aptitudes. Es bastante Son otras adictivo ese lógicas. juego. Es muy adictivo. ¿Por qué? Muy activo Porque, para los niños, sí. claro, porque van construyendo un montón de cosas. Van construyendo sus universos. Y están conectados con sus amistades. Exacto. Entonces, el momento en que dices, no, pues que no socializas, no, estás socializando, pero en ese Exacto. espacio. Ya no es el espacio de la socialización Física. física. Es como cuando Es nosotros comunicación íbamos, presencial. cuando éramos chiquitos y nos ponían a bailar con las primas. O bailábamos con las primas, ya porque las conocíamos. Pero el rato que íbamos a una fiesta infantil y decían, ¡ay, que bailen los guaguas! Y nos hacían bailar con alguna desconocida, uno se acholaba, uno no. ¿Qué niño más antisocial que ha sido tu hijo? No, es re tímido porque o sea, con las primas como quiera, pero pero o sea, con otras le da vergüenza. Sí, yo me crié en colegio solo de varones, hasta la universidad. En la universidad encontré al otro sexo. Y en la universidad todavía seguía siendo muy tímido, porque todo el perjuicio que me hizo la educación no mixta me llevó a tener problemas de relacionamiento con las chicas. Y eso es tecnología, ¿no? Eso es hábito. Es igual los hábitos que tenemos acá. Entonces, una cosa, la inteligencia artificial ayuda muchísimo o las tecnologías ayudan muchísimo para poder cocinar y ver platos y demás cosas para preparar en la cocina. Pero, ¿cuántas personas realmente saben cocinar? Los niños, porque ven MasterChef, pero que haya una tradición de madre a hija, de hija a abuela o de abuela a nieta, ya no hay. Porque Es escaso. la cocina es ahora, pidamos por la aplicación. O busquemos en YouTube O cómo se hace. busquemos en YouTube, listo, se hace así. Entonces ya no hay esa lógica tradicional. O sea, eso se ha ido perdiendo y no es por la tecnología, es por el contacto.
porque las ciudades han crecido demasiado. Entonces ya no le vemos a la familia como nos veíamos antes. Sí, el sentido mismo de la familia ya no es, Exacto, ya no es el es mismo. diferente. Ahora todos tienen perros. ¿Cómo le dices a tu perro que, cómo le transmites una tradición familiar al perro? ¿No es cierto? O sea, es más complicado, es más Sí, sí, complicado. Y ahí intervienen muchos elementos sociales y justamente lo antropológico, sociológicos. porque no es exclusivamente de las tecnologías.